grabar a partir de este momento y voy a compartir la pantalla con el tema de la clase de hoy, que es la literatura del Renacimiento. Entonces, la literatura, para hablar de la literatura del Renacimiento, que es el primer tema de los que tenemos que trabajar en el segundo periodo, decimos que lo ubicamos básicamente acá, ¿no? En el siglo XVI. Y aquí estamos viendo un mapa de los principales países en los que se expande el Renacimiento como tal, teniendo claro que estamos hablando de Italia como epicentro. Antes de hablar del contexto cultural, me gustaría que por favor Paloma me hable un poco acerca de lo que significa el nuevo amanecer, lo que está ocurriendo en Europa en ese momento. Bueno, lo que pasa es que en el siglo XVI se enfrentan a un tipo de discusión España, Portugal, Inglaterra y Francia debido a las nuevas rutas marítimas que se habían descubierto. Entonces estaba buscando quiénes se iban a quedar con esas rutas, que eran muy importantes para el avance del comercio. En eso sucede la caída de Constantinopla, en donde los turcos toman la ciudad, que actualmente es llamada como Estambul. Y ahí es cuando las puertas de comercio de Europa se empiezan a ser controladas por el Islam. Con esto también empiezan como a divulgarse más las ideas del Islam, revolucionando, digamos así, los diferentes conocimientos que se tenían en ese entonces, de la filosofía, astronomía, matemáticas. Y Okay. así... Okay. Sigue. Bueno, después de eso es cuando se descubre, digamos, América, y comienzan a existir las nuevas rutas. Y lo que había nombrado antes, comienza como la disputa entre quienes iban a encargarse pues de apoderarse de esa zona marítima. Ok, listo. Es que básicamente, más o menos más poniéndolo en contexto, debido a que los turcos tenían todo ese control sobre Europa, los países más entre España y Portugal tuvieron que recurrir a llegar directamente a lugares de donde pudieran establecer rutas comerciales. Es que lo que sucedía es que para poder... económica debían buscar un nuevo comercio, y ahí es cuando resultan en el descubrimiento de parte de América, y Portugal conquista parte de África y América. Ok, Sí, bien. Cuando hablamos de crecimiento económico, ¿a qué nos referimos con eso, Nicolás Moreno? Con el crecimiento económico hablamos de que la cantidad de recursos que se podían crear, que se podían generar en Europa no era muy alta, debido pues en primera instancia al clima y pues el resto de cosas, y pues que no había realmente como ese recurso mineral. Entonces lo que pasa es que estas naciones, al colonizar nuevas tierras, se les permite traer como nuevas cosas de otros lugares, ¿sí? Y entonces crece el patrimonio, la riqueza, el tesoro de estas naciones, y empieza a fluir más dinero. Ok, perfecto. Se convierten pues en el centro económico del planeta. Hay una figura muy importante en cuanto que aparece en el Renacimiento, en la relación de arte, política y religión, que es el mecenas. ¿Quién es el mecenas, Leonardo? ¿Quiénes son los mecenas? Bueno, Estefanía, mientras tanto quedó un poco perdido Leonardo. Vale, los mecenas pues son aquellos nobles o religiosos, aquellas personas con dinero que serían como los patrocinadores de los artistas. Entonces ellos serían los que se van a encargar de, digamos, mover la economía por parte de, más que todo por el arte. Ok, ahí ocurre un fenómeno curioso, ¿no? Y es que el arte va a existir una producción de arte impresionante en el Renacimiento, pero pues los nobles y la gente que tiene dinero es la que se va a encargar en este momento de patrocinar a los artistas. Listo, y así pues buscaban representar como las figuras religiosas.
Exactamente, va a tener, pero también con novedades, ¿no? O sea, en algunos casos van a ser cuadros religiosos, pero también se empieza a volver otra vez a los desnudos, a otro tipo de arte que no era posible en la época medieval. Bueno, en cuanto al retorno de lo clásico, ya cuando empezamos a hablar de literatura como tal, de la producción literaria del momento, ¿qué nos dice del retorno de lo clásico, María José? Del retorno a lo clásico menciona más que todo cuando los artistas inician a tomar otra vez las tradiciones grecorromanas y empiezan como a tomar lo que habían dejado y ahora lo implementaban y le ponían cosas nuevas que ellos creían que les iba a gustar a los demás. Y es que además este fue un momento muy importante porque digamos que el sistema feudal ya se abandonaba. Entonces ya empezaba como un nuevo sistema a surgir. Pues digamos que ya lo mencionaron, es como es un renacimiento completo del sistema. Además, por otra parte, se separa un poco, digamos, de la religión que ya habíamos visto, digamos, en la Edad Media. Sin embargo, digamos, estos valores no se separaron del todo, pero de todas formas, digamos que comenzó a pensarse un poco más la situación y algunas veces se empezó a criticar un poco más lo que vendría siendo la religión. Ok, bueno. Y además que algo que podemos observar en la Edad Media es que el conocimiento dejar de ver las escrituras espérame que como estaba hablando una María ley Alejandra. absoluta. Espérame que estaba hablando María Alejandra. Termina la idea, María Alejandra. En la Edad Media, pues el conocimiento estaba como más reservado, que pues solo unos pocos podían como adquirirlo. Y con el tiempo empiezan los gobernantes y los eruditos a traducir textos y a traducir, consignar y transmitir el conocimiento en lenguas vulgares para que pues las personas pudieran entenderlo mejor. Ok, Y pues, y hay que tener siempre ese detalle, ¿no? O sea, los grandes pensadores siempre vuelven sobre lo clásico. Si ustedes miran las grandes referencias intelectuales, vuelven a estudiar a los griegos, vuelven a estudiar a los romanos, sobre todo lo que tiene que ver con Grecia, el pensamiento griego. Ocurre en el Renacimiento, ocurre en la Ilustración y ocurre con los intelectuales actuales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tienen esos pensadores que vale la pena que nosotros los revisemos? ¿Qué tanto conocemos nosotros del pensamiento clásico, de la literatura clásica, de la literatura del siglo de oro, que pues digamos es fundamental en el desarrollo del pensamiento como tal? Bueno, en cuanto a Dante Alighieri, ¿quién es Dante Alighieri, Juliana Girón? Bueno, nos hablan inicialmente de la época en la que nace, dicen que no tienen una fecha exacta, sin embargo nos hablan del año 1275. Dice que principalmente heredó todo lo que es su pasión por el arte, el amor por el prójimo y sus convicciones políticas de su padre. Dice que a la edad de 12 años sus padres concertaron su matrimonio y de este pues tuvo 4 hijos. Sin embargo, existió una mujer a la que él consideraba su musa, que era Beatriz Portinari, y a pesar de esto también nos menciona que tuvo 3 grandes amores, lo que fue la poesía clásica, principalmente la que fue de Virgilio, la política y la lengua florentina. Era un escritor de Florencia. Dice que principalmente fue reconocido por su poesía, sobre todo en Italia, donde fue considerado el poeta supremo. Pero fue por el simple hecho de que él no quería traducirlo al latín, porque en ese entonces la educación estaba solo para unos pocos. Entonces él defendió siempre su lengua natal para que todas las personas pudieran leer sus textos. Y dice que un ensayo que él hace importante es sobre la separación entre el Estado y la Iglesia y su activismo político en el partido de Güelfos Blancos, que era en busca de que Florencia no se independizara del Vaticano, y por esto estuvo entre las personas a las que se les exilió, se les condenó al exilio, pero que sin embargo siempre fue más resaltado por su poesía.
Y pues de hecho lo que hablábamos ayer, ¿no? La imagen del cielo y el infierno casi nada se la debemos a este personaje, ¿no? O sea, obviamente los relatos bíblicos, pero él logra crear una imagen, consolidar una imagen que va a ser la que nosotros incluso todavía tenemos en mente. Bueno, ¿quién es Giovanni Boccaccio, Simón Delgado? Giovanni Boccaccio es un aficionado a la poesía y la literatura y pues como era característico de esos tiempos, toma a su musa como inspiración de su obra. Él también es uno de los que escribió en lengua florentina y mantenía este tipo de escritura y pues buscaba lo mismo, algo similar a Dante. También fue uno de los que inspiró a ese nuevo estilo que se estaba generando de poesía y, y fue muchas veces elegido para desempeñar algunos cargos públicos en Florencia. Ok, listo. Ludovico Ariosto, a ver, espérame. Laura Sofía Fajardo. Él fue uno de los grandes poetas italianos de su tiempo. También fue el primero en acuñar el término humanismo, que fue una de las bases del pensamiento renacentista. También fue uno de los primeros en introducir el comentario narrativo en sus relatos. Y además de esto, pues es conocido por su poema épico Orlando Furioso, que es una continuación de Orlando Enamorado. Ok, perfecto. Petrarca, Daza, que llegaste tarde además, ¿no? Francisco Petrarca fue un gran escritor y poeta, pero más que todo se... No te escuchamos bien, Santiago. ¿Ah, sí? Acércate un poquito más así porque no se te escucha bien. Francisco Petrarca no solo fue un gran escritor y poeta, sino que fue uno de los primeros lingüistas. Fue el que ayudó a crear la primera gramática italiana y además es reconocido por escribir el redescubrimiento y las consecuencias de la reescritura. Ok, listo. Bien, Petrarca va a ser muy importante, ¿no? Dentro de esa producción literaria renacentista. Y pues el fundamental, el más importante de todos, ¿quién es William Shakespeare, Leonardo? William Shakespeare nos dice que es un gran poeta y dramaturgo, pero aparte es el gran padre de la lengua inglesa, que sus obras lograban articular la prosa con el verso y el lenguaje culto con el popular y al mismo tiempo metía un tono político y nos dice las obras más reconocidas como Hamlet, Romeo y Julieta, El mercader de Venecia y Sueño de una noche de verano. Ok, Shakespeare es el autor fundamental del Renacimiento, ¿no? Entonces a él lo tenemos que tener muy... A ese personaje hay una deuda de lectura, ¿no? Pues porque no lo leímos, no alcanzamos con nuestro plan lector, pero por favor, les pido a ustedes que en la medida en que puedan lo lean. Bueno, Camilo Montenegro, ¿qué nos dice de el hombre como el centro y la medida de todas las cosas? ¿Me escuchas? El hombre. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. El hombre. En esta parte nos están hablando del humanismo, que nos hablan que fue una respuesta a lo que ya viene haciendo, hemos estado haciendo que como el... Pobre Camilo. Ay, pobre Camilo, sí. Se fue Camilo, ¿cierto? Creo que sí, pero... Es que se le va, se le corta el audio con todo ese internet. Sí, claro. Luis Camilo, ¿nos escuchas? Creo que sí, ahí está. Sí, está ahí, pero no está, pero no está. Bueno, Mariana, háblame tú del hombre centro y medida de todas las cosas. Primero que... Camilo. Deja así, Camilo, después escribe en el chat mejor mientras tanto. Camilo, bueno, Mariana, dale. Pues primero que todo nos habla de cómo el Renacimiento fue un movimiento social,
artístico y cultural, pero que a pesar de que tuvo furor entre el siglo XV y XVI, a finales de la Edad Media ya estaba entrando también sus ideales. Como tal, el humanismo será la corriente filosófica más importante de esta época y se va a tener el hombre, al ser humano, como el centro de todas las cosas. Ok, listo. Que eso ya lo centro de filosofía, ¿no? En cuanto al tema del giro copernicano y eso. Así es. Bueno, sobriedad, sencillez y claridad. María Alejandra. Bueno, aquí pues nos dice que a partir del desarrollo como una lengua oficial y los escritos en esta lengua se consolida un nuevo estilo literario, el cual era el Dolce Stil Novo. Y este, además de configurar nuevas formas de comprender pues la narración y la literatura en esta época, aspira a un ideal de poeta, el cual era era un humanista que reuniera en sus obras varios oficios y conocimientos. Una de las principales pues, características de la literatura de esta época fue la alusión a las musas, las cuales eran una figura femenina a la que el poeta pues invocaba para escribir sus textos. También estas se podían, a veces las reemplazaban por la alusión a una mujer real, por la que los poetas sentían o profesaban un sentimiento amoroso. Y se empieza a ver el amor como una experiencia trascendente y espiritual y no solo como un sentimiento por la pasión carnal. Ok, listo. Bien, cuando nos habla de el lienzo, mármol y telescopios, Estefanía Bayona, ¿de qué nos habla? Bueno, principalmente hablan del arte, de la transformación que tuvo y pues del contraste con la Edad Media. Entonces, que en la Edad Media siempre solían ser como temas religiosos y era muy unificado en Europa, así se generalizaba ese tema en toda Europa. Pero con la llegada del Renacimiento, pues se desarrolla de manera distinta en cada territorio. Asimismo, hacen la alusión a la unión entre las artes, la ciencia y la filosofía. También recurrir a los principios clásicos, con pensadores como Horacio y Platón. También tratan temas de la verdad para encontrar lo bello y lo bueno. Ok, bien. ¿Sí? Bueno, hablan también del objetivo de los hombres, que era adquirir conocimiento. Entonces, también usaban nuevos métodos como la experimentación para llegar a la verdad. Ok. ¿Cuál es la relación entre el artista y la corte? Bueno, principalmente que como se estaba buscando, al retomar pues lo clásico, se estaba buscando como renovar los conocimientos mediante la experimentación, mediante la observación, y en esto también entraba el arte, porque el arte requería de observación de la naturaleza, que a su vez esto trajo pues cambios, bueno, diferentes como invenciones, ¿sí? El caso es que los centros de arte se configuraron como centros de pensamiento, ¿sí? Y se articuló ahí como el arte y un poco las decisiones de la política renacentista. También habla mucho de la... Yo quiero resaltar algo, ¿no? Es más al punto de resaltar que el arte comienza a tener una gran influencia en cuanto a lo que es el momento político y se cruza con lo que es la caída de la economía feudal. Entonces comienza a surgir nuevas clases socioeconómicas que vienen siendo la burguesía
y las familias comienzan a adoptar a los artistas y comienzan como a invertir en ellos. Entonces dice que también gracias a eso es que se producen grandes obras, porque muchas de las obras que produjeron los grandes artistas fue para las familias que los acogían o algún tipo de obsequio en cuanto a la corte. Y pues asimismo eso generaba prestigio recalca sobre la importancia que viene Prestigio teniendo y distinción social también se en las familias. en las familias, sí. Y pues también la importancia que tiene cuando cuenta lo que viene siendo con la imprenta. Bueno, y ahí en esa parte, la revolución del libro, Paloma. Ahí, bueno, la imprenta es uno de los, digamos, inventos más significativos de la época renacentista, porque mediante este instrumento es que la literatura, el arte comienza a ser transmitido de forma más rápida y podía llegar, digamos, a las distintas clases, ya deja de ser tan exclusivo. Y creo que gracias también a la imprenta, ya cuando varias personas estaban accediendo al conocimiento, es que se genera la idea de crear más conocimiento, creando así, valga la redundancia, más universidades, creando las universidades. Ok, listo, bien. Bueno, aquí necesito para que quede una vez planteada la actividad que vamos a hacer, nos queda pendiente realizar la actividad de español que va de la página 126 a la página 128, ¿cierto? Sí. Entonces tendríamos que desarrollar esta actividad y tenemos que hacer el trabajo y luego hacer la lectura previa de la literatura del barroco, que va de la página 131 a la 139. Esta ya es más cortica, es una lectura un poco más reducida. ¿Eso para cuándo? ¿Para hoy en 8? Para el día que tenemos español. ¿Cuándo es que tenemos español? Eso era el día, es que tenemos corridos un poco los horarios. El 3 y el 4. Ayer. Para lo que, Ayer. sí. Ayer, Día 4. Ayer teníamos español. Día 3. No, día 3. Día 3. Sí. Sí, ayer iniciamos a hablar de... Para día 3 esas dos cosas hechas. Sí, ya necesito que empecemos a trabajar un poco más porque ahí nos hemos atrasado un poco. ¿Saben qué día cae? ¿Listo? Entonces voy a dejar de grabar en este momento. Un mal